Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablemos de Paz, en el cual emprenderemos un fascinante viaje a través de los entrelazados caminos de la paz y la violencia en Colombia. Aquí exploraremos los momentos de la historia que han forjado la identidad de nuestro país, desde los momentos más oscuros hasta los destellos de esperanza que han emergido entre las sombras. Sean todos bienvenidos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los antecedentes del proceso de paz que se pactó en 2016. Haremos un recorrido por esos primeros intentos por llegar a una paz pactada. En la segunda parte hablaremos de los primeros intentos de paz que se llevaron a cabo durante el gobierno de Belisario Betancur. La toma del Palacio de Justicia, la paz pactada con el M-19, la importancia de la participación política durante el acuerdo de paz en la presidencia de Virgilio Barco y la llegada a la paz con otras guerrillas. Por último, analizaremos los hitos históricos que sirvieron como avances o retrocesos en este camino hacia la paz, como la séptima papeleta, la Constitución de 1991, la participación de las antiguas guerrillas, el ataque a Casa Verde y el inicio de la guerra integral. Bienvenidos, Hablemos de Paz. En el capítulo anterior hablamos sobre el largo historial de violencia y guerra en Colombia. De la misma manera que nuestra historia ha estado marcada por diversos periodos de conflicto, también hemos tenido una historia amplia en acercamientos a la paz. Ciudades como Tlaxcala, Ciudad de México, Maguncia y Caracas fueron algunos de los escenarios en los que se llevaron a cabo esos primeros intentos por llegar a un acuerdo que diera fin al conflicto. Dentro de la agitada historia de violencia en Colombia, los primeros procesos de paz emergieron como faros de esperanza. Desde los acuerdos de Tlaxcala hasta los esfuerzos en Maguncia y Caracas, estos intentos tempranos de negociación marcaron un hito en la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos internos del país. Colombia ha tenido una larga experiencia en procesos de paz. Diríamos que en este momento hablaríamos de alrededor de unos 18 procesos de paz que hemos tenido en el siglo anterior y en el presente siglo. De esos 18 procesos de paz, algunos han sido exitosos. Tenemos el caso del M-19, tenemos el caso del EPL, tenemos el caso del Quintín Lame, tenemos el caso inclusive de la ley de paz con el presidente Uribe, que fue con los paramilitares. Colombia ha celebrado muchos acuerdos de paz y eso ha traído ciclos de tranquilidad y de disminución de la violencia. Cada vez que pensemos en los problemas que tienen unas negociaciones de paz, no pensemos en quienes cómodamente vivimos en Bogotá o trabajamos en Bogotá o en las principales capitales del país, sino pensemos en la gente que en el Catatumbo, que en el Bajo Cauca antioqueño, que en Nariño, que en el departamento de Cauca, que en el Chocó, que en Arauca, están padeciendo la violencia. Pero el camino de la búsqueda de la paz seguía esquivo para el país. El presidente Belisario Betancur intentó con el M-19 y las FARC, pero las garantías no se dieron para llegar a un acuerdo. Esos diálogos de paz con Belisario Betancur se formalizaron, se adelantaron mesas, pero lamentablemente fracasaron. Finalmente fracasan porque no encontraron seguramente en su momento las garantías de un proceso que les permitiera avanzar un poco más allá de haber ocupado unos cupos en consejos municipales, expresiones muy pocas en el Congreso. Ha habido procesos exitosos, por ejemplo los del M-19, el último de las FARC es un proceso exitoso. Y también tenemos algunos que han fracasado permanentemente, sobre todo con los del ELN. Mientras que en 1990 se desmovilizaba el M-19 luego de un exitoso proceso de paz, en el 91 la ciudad de Caracas, Venezuela, fue el escenario de un histórico proceso. El gobierno colombiano, el ELN y las FARC se sentaron a negociar bajo la mediación de la Iglesia Católica.
Aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo, este proceso contribuyó a sentar las bases para futuras conversaciones. Vinieron una serie de procesos sin éxito hasta 1986, que comienza el gobierno del presidente Barco. El presidente Barco acabó con el Frente Nacional porque creó el esquema partido de gobierno, partido de oposición, y pues fue en ese gobierno que se adelantó un proceso de paz que resultó ser muy exitoso, que fue el proceso que desmovilizó a la guerrilla del M-19. Yo creo que son el acumulado democrático más importante que tiene la nación, porque en torno a los procesos de paz y como resultado de los mismos se han producido grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. En 1994, 2 años después del inicio de la mesa de negociación en Tlaxcala, México, el proceso de paz se trasladó a Maguncia, Alemania. A través de mediadores internacionales, el gobierno colombiano y representantes del grupo guerrillero ELN exploraron posibilidades de reconciliación. Aunque se lograron avances, el camino hacia la paz aún estaba lleno de desafíos. Me complace darle la bienvenida a Pedro Viveros, reconocido analista, estudioso de la historia política colombiana y experto en temas de paz, quien nos acompañará nuevamente aquí en el set de Hablemos de Paz para comentar los reportajes que veremos en el día de hoy. Pedro, bienvenido. Julieta, un gusto estar aquí de nuevo en Hablemos de Paz. Pedro, es un placer contar con tu presencia nuevamente. Bueno, Pedro, comencemos entonces con una pregunta clave que queda tras este primer reportaje. ¿Por qué esos primeros acuerdos no lograron traer una paz estable y duradera para Colombia? Julieta, cada uno de esos procesos tenía una historia y un contexto. Por ponerle 2 ejemplos. El M-19, pues tenía una historia, era una guerrilla mucho más urbana, que concluyó con la Asamblea Nacional Constituyente y la inmersión en la política de nuestro país. Las FARC, una guerrilla más rural y un ejército muy fuerte y consolidado y unificado, pues quería hacer política, pero también resolver problemas agrarios en el país. Eran diferentes y en ambos procesos siempre quedan remanentes y la constitución de unos nuevos grupos, tanto delincuenciales como derivaciones, por ejemplo, de los acuerdos de paz con las FARC. Y eso es lo que pretende el presidente Petro con la paz total, es decir, resolver esas derivaciones. Fue exitoso, pero no alcanzó para que fuera duradera. Necesitamos seguir ahondando en el tema. Es que la paz nunca es concluyente y definitiva, no es una foto. Eso tiene que tener unos espacios de nuevo una para seguir continuidad. resolviendo. Sí. Muchísimas gracias, Pedro. Y en el siguiente reportaje nos trasladaremos a la década de 1980 durante la presidencia de Belisario Betancur para explorar los eventos que definieron una época llena de desafíos y de esperanzas. Desde la tregua y el diálogo nacional hasta la dramática toma del Palacio de Justicia y los esfuerzos por alcanzar la paz con el M-19. También nos adentraremos en un periodo tumultuoso de negociaciones y conflictos. Analizaremos cómo el país enfrentó las dificultades, las pérdidas y las victorias en el camino hacia la reconciliación, destacando momentos clave como el acuerdo de paz con Virgilio Barco y la consecución de la paz con otras guerrillas. La década de los 50 marcó el inicio de la búsqueda de la anhelada paz en el gobierno de Laureano Gómez, pero este solo fue el inicio de un intento que buscó frenar la violencia bipartidista. Y por décadas el país marcó su rumbo con un derrotero de violencia en las páginas de su historia hasta los años 80, época en donde el presidente Belisario Betancur dio el primer paso para construir acuerdos de paz. Hay que recordar que con Belisario Betancur se tuvieron acuerdos de paz, cese al fuego bilateral y conversaciones sobre reformas para que se pudiera consolidar la paz con estas guerrillas. De las 4 guerrillas hubo acuerdo con las FARC, con énfasis en la reforma agraria y libertades, garantías políticas. Hubo un acuerdo conjunto de este gobierno de Betancur con el EPL y el M-19. En el 84 se firmaron los acuerdos de la Uribe. Después estos acuerdos fueron violentados, digámoslo así, por parte de unos actores y sectores políticos, por miembros de la fuerza pública, por actores económicos, que todavía seguían empeñados y soñando en una solución militar posible y rendir a la insurgencia. Los primeros esfuerzos que se tradujeron en décadas de búsqueda siguieron el norte de una brújula llamada paz, mientras navegaban los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe
hasta que en el gobierno Santos se llegó al codiciado puerto que terminó una guerra de más de 50 años con la guerrilla de las FARC. ¿Qué nos pasó a nosotros en 1984? Gobierno de Belisario Betancur, luego gobierno de Virgilio Barco, luego gobierno de César Gaviria, y luego hicimos un brinco y pasamos al gobierno de Andrés Pastrana. No hubo voluntad política, no hubo reconocimiento y voluntad política. ¿Qué encontramos luego en el gobierno de Juan Manuel Santos? Primero, generamos confianza. Segundo, voluntad política de las dos partes. Y eso fue muy importante, generar confianza y voluntad política para avanzar. Estuvimos sentados a la mesa en donde el Congreso, prácticamente recibido por ellos y calificados por ellos como un Congreso moribundo. Y advertí yo en ese momento en La Habana que el Congreso no era moribundo y que el Congreso calificado por moribundo era el que le iba a dar el marco legal, el marco constitucional, el marco para que haya una jurisdicción especial de paz y por supuesto para que hayan penas acordes a quienes se acojan al programa de paz contemplado en esos diálogos. Mientras Colombia sigue trabajando por construir un futuro pacífico, los primeros capítulos que intentaron escribir sobre la paz diferentes gobiernos en las décadas de los 50, 80, 90 y 2000 sirven como testimonio de la resiliencia de una nación que, a pesar de todas las adversidades que ha sorteado en su historia, continúa luchando por mantener viva la llama de la esperanza. ¡Queremos la paz! Pero, ¿qué legado nos dejaron esos procesos de paz ya pactados? Pues, Julieta, mire varios ejemplos. Usted ha oído hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, ¿verdad? claro, famosísima. Eso nos hizo la Constitución que nos rige. Ese fue un legado del M-19. Eso para los colombianos tener hoy la Corte Constitucional, por ejemplo, o tener la posibilidad del Banco Central de la República, que es el que maneja toda la economía y las finanzas de nuestro país y también la inflación. Eso que entre muchas otras cosas nos dejó ese proceso de paz, que es muy importante, además de los desmovilizados y opciones políticas. El presidente Petro es el resultado de esa negociación. O sea que la política es mejor que echar balas. Es decir, que aquí es un caso de éxito. Es presidente de la República después de un acuerdo de paz. Dentro de la democracia y ganó legítimamente. El segundo, que es el de las FARC. Pues hombre, menos fusiles en la guerra. Menos fusiles en la guerra. Y sobre todo, una cosa que para mí es muy importante y creo que para los colombianos, un desarrollo en el campo muy importante y el estatuto de la oposición. En Colombia no existía eso. Hoy la oposición tiene derechos para poder criticar a los gobiernos de turno. Clave, porque un gobierno sin oposición, pues ¿dónde está la democracia? Y solo le puse dos, hay más. Gracias, Pedro. Vamos a unos breves mensajes institucionales y ya volveremos para hablar sobre los intentos de paz y sus mayores obstáculos durante la década de los 90. Seguimos con Hablemos de Paz. Estamos de vuelta en Hablemos de Paz. En este segmento veremos un reportaje en el que hablamos sobre los momentos clave en el camino hacia la paz, como la séptima papeleta, la Constitución de 1991, así como algunos de los mayores obstáculos para estos procesos, como el inicio de la guerra integral, el ataque a Casa Verde y las implicaciones que tuvo la no participación del ELN y las FARC. La creación de la nueva Constitución de 1991 fue un hecho histórico que transformó la trayectoria política y social de Colombia. Pero para ello es necesario comprender y conocer aspectos históricos en materia política, económica y cultural que enmarcaron la década de 1990. Como la búsqueda de paz en un territorio que estaba en pleno conflicto armado interno, donde grupos paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes protagonizaron ataques a la población civil y enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, provocando múltiples violaciones de derechos humanos, marcando así una época más de violencia en el país. Colombia da un paso a tener una democracia más representativa, por ejemplo. Las garantías sociales a través de las acciones, la acción de tutela, la acción de queja, la acción de grupo,
la acción de cumplimiento, que quedaron plasmadas en la Constitución, la libertad religiosa, la separación de la Iglesia con el Estado de manera definitiva, porque todavía se sostenía un vínculo. Frente a este panorama, el país se enfrentó a la necesidad de un cambio profundo y estructural, conllevando a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en reemplazo de la ya centenaria Constitución de 1886, y que se convirtió en la herramienta clave para redefinir el rumbo de Colombia, siendo un faro de esperanza hacia la democracia, los derechos humanos y la justicia. La Constitución del 91 incluyó, vinculó, ante una década desastrosa en violencia, dio los parámetros para un acuerdo nacional entre los sectores políticos que en ese momento manejaban el Congreso y el poder, fortaleció las institucionalidades y, lógico, le dio un paso a la posibilidad de un ordenamiento en región al país que hacía falta. Es la carta de navegación del Congreso, del Ejecutivo, de la rama legislativa, de la judicial, o sea, es la que nos regla, es la norma de normas. Un hecho crucial para la convocatoria de esta Asamblea Constituyente fue que tras el asesinato de Luis Carlos Galán, empezó un movimiento estudiantil universitario llamado Todavía Podemos Salvar a Colombia, que creó la propuesta llamada la Séptima Papeleta. Iniciativa que consiguió que se contara extraoficialmente un voto extra en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, solicitando una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Fue así que la Corte Suprema de Justicia avaló el resultado de más de 2 millones de votos y junto a las elecciones presidenciales de mayo de 1990 se consultó sobre la aprobación de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, resultando aprobada por más del 86% de los electores. En donde estudiantes de universidades públicas, liderados por jóvenes activistas de izquierda, de la Juventud Revolucionaria de Colombia y de otras agrupaciones, a la cabeza está Fabio Villa, y estudiantes de universidades privadas, imbuidos por el liberalismo, también participan conjuntamente en la demanda de la constituyente. Entre ellos está Fernando Carrillo, que con Villa van a ser ambos constituyentes. Este movimiento estudiantil reclama la constituyente. Se llegó a 1990-91 a revocar el Congreso. El Congreso fue revocado y se adelantó una Asamblea Nacional Constituyente, que inclusive en los diálogos de paz del M-19, en la presidencia colectiva, estuvo precisamente Horacio Serpa Uribe, estuvo Antonio Navarro Walsh y Álvaro Gómez Hurtado, que integraron esa presidencia colectiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Este avance democrático tuvo como consecuencia que se convocara elecciones para el 9 de diciembre de 1990, para elegir de esta manera 70 delegatarios a la Asamblea, como una forma de sellar el proceso de paz que el gobierno adelantaba con diversos grupos armados ilegales, y se aprobó la inclusión de 4 constituyentes con voz pero sin voto. Fue así como la Constitución de 1991 se erigió como un monumento de derechos y libertades. En su composición, la Asamblea Nacional Constituyente fue una ruptura del bipartidismo, de 2 siglos de bipartidismo. Por primera vez hay una bancada mayoritaria alternativa, que es la Alianza Democrática. Con esta constitución se logró la descentralización del poder, otorgando mayor autonomía a las regiones y reconociendo la diversidad cultural del país, fortaleciendo la identidad de las comunidades locales, fomentando un sentido de pertenencia y participación activa. También la justicia y la rendición de cuentas, que permitieron la creación de instituciones como la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación. Además, la paz y la reconciliación fueron aspectos que sentaron las bases para reconocer la importancia de solucionar los conflictos de manera pacífica, estableciendo mecanismos para la negociación y la resolución de disputas, fomentando de esta manera un ambiente propicio para la construcción de la paz, camino que aún el país sigue transitando. Pedro, cuéntanos qué conclusiones y aprendizajes podemos sacar de esos primeros intentos por llegar a la paz. Pues primero, uno de los más valiosos es que se puede hacer la paz. Que hay dificultades como en todos los países y en todos los conflictos siempre tenemos dificultades, pero cada momento tuvo un esquema de negociación. A veces no se puede resolver de la misma manera el conflicto
con el M-19, que en algún momento llegaron a llamarlo como más elitista y urbano que el conflicto con las FARC o con el ELN, pero eso se aprendió en el camino. También los intereses de cada uno de los grupos. Claro, son enfoques diferentes, intereses diferentes, contextos diferentes. La metodología que utilizaron en la negociación con el presidente Barco no se parece en absoluto a la metodología que utilizó el presidente Juan Manuel Santos en la negociación con las FARC, pero tenía que haber estudiado ese proceso de paz para no repetir errores y fortalecer muchas dinámicas. Y otra cosa que es muy importante, que queda como una gran lección, o yo diría como una experiencia. De lo que se debe mejorar. De lo que se debe mejorar. Los gobiernos en Colombia no pueden olvidarse de los anteriores que fueron exitosos. ¿Por qué? Porque esas personas en un momento crítico de cualquier proceso pueden entrar a ayudar para resolver los inconvenientes. Yo creo que esas serían algunas de las experiencias de los procesos de paz anteriores, pero también los fracasos. Claro. Y estamos aprendiendo sobre eso. Muchísimas gracias, Pedro. Y bien, después de unos breves mensajes institucionales, volveremos con las 3 de Pedro. No se lo pierdan, seguimos con Hablemos de Paz. Estamos de vuelta en Hablemos de Paz. Para cerrar el programa, nuestro analista nos dará 3 claves sobre el tema del capítulo de hoy. Así que los dejo con las 3 de Pedro. Pero antes de las 3, le voy a responder algo porque quedé ahí como con una dudita de la anterior pregunta. Le debía la ñapa. Sí, señora. Entonces, primero, hay frustraciones y hay fracasos en los procesos. Por ejemplo, que no todos los que firmaron estuvieron cumpliendo el proceso con las FARC. Eso fue una frustración. Pero eso no quiere decir que ese proceso no tenga experiencias y se le puedan sacar cosas importantes. No sea exitoso, nos dejó Pero lecciones. hubo un fracaso, entonces hay que examinarlo muy bien. Ahora sí, las 3 claves. Adelante. La primera, ningún proceso es igual, todos los procesos son diferentes. En cambio, en metodología, en actores, en personas, en temas. Los temas del M-19 y de las FARC no son los mismos de la paz total. Esa sería una primera clave. La segunda clave, siempre los gobiernos anteriores dejan algo de experiencia al siguiente, así sea un fracaso en la paz. Ese proceso del M-19 que sacó adelante el presidente Virgilio Barco, en gran parte se debe a los fracasos que hubo en las anteriores negociaciones, sobre todo en el de Belisario Betancur. Y por eso uno no puede decir que ese gobierno fue malo, simplemente intentó, se frustró, pero sirvió para el siguiente. Y la tercera clave, que me parece a mí muy importante. Siempre hay que seguir e insistir en que es mejor hacer la paz, así sea difícil. No a cualquier precio, pero la paz es mejor que estar haciendo una guerra que deja mucho más daño, como lo hemos experimentado en las anteriores negociaciones de paz. Los fusiles se dejaron. Hay menos muertos en Colombia por ese conflicto. Luego, si pudiéramos hacer lo mismo con los siguientes, sería mucho mejor. Esas serían mis 3 claves. Las 3 de Pedro, muchas gracias. Bien, terminamos aquí nuestro segundo capítulo de esta serie dedicada a encontrar claves que nos permitan entender de mejor forma nuestra historia reciente en este largo camino buscando la esquiva paz. Una paz que sea de todos y para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo para que hablemos de paz. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.